y nosotros vamos a conversar el día de hoy con Ricardo Vanegas, que ya nos acompaña vía Zoom desde la capital de la República, asambleísta de Pachacuti, que nos va a dar un detalle de cómo avanzan estos procesos de juicios políticos, así como de la agenda legislativa que tiene su partido. Muy buen día, Ricardo Vanegas, ¿cómo está usted? Es un gusto tenerlo con Bueno, nosotros. buenos días, gracias por la entrevista. Los juicios políticos que Pachacuti ha planteado son dos. Uno contra Carrión, que ya fue admitido por el CAL y remitido a la Comisión de Fiscalización, y que esa comisión comenzará a sustanciarlo una vez que concluya lo que está sustanciando con el juicio de Celi que planteó el asambleísta Lloret. El segundo juicio político que hemos planteado es contra Celi y contra Zárate. Ese juicio está en la unidad técnica legislativa para conocimiento del CAL. Una vez que ellos procedan a tomar conocimiento, seguramente van a admitirlo y lo van a remitir a la Comisión de Justicia. La Vamos por pregunta es, partes, asambleísta. El juicio político que ustedes plantean contra Freddy Carrión, el defensor del pueblo, lo he escuchado a usted decir que es por la falta de probidad notoria. ¿En qué radica esa apreciación? mire, hay hechos consecuentes y continuados en los que ha incurrido Freddy Carrión. El primero, evidentemente, el día 15 de mayo, aprovechándose de su condición de defensor del pueblo y encontrándose 16 provincias en estado de excepción, él, utilizando un carro de la institución, un chofer de la institución y un agente de policía que estaba bajo su custodia, salió en la noche, no a cumplir una función de la Defensoría del Pueblo, porque si fuera para eso era totalmente justificable que salga y burle las barreras del estado de excepción. Él lo que hizo es ir a la casa de un amigo, un ex ministro de Salud, como él mismo lo reconoce, y participa en una reunión social que estaba prohibida por el estado de excepción que se vivía. En esa reunión social se producen actos violentos que son captados por Todo un video viralizada, ¿no? que fue viralizado. Entonces ahí se ve que hay un enfrentamiento con una mujer y luego entre dos hombres. Un vecino o vecina llama por teléfono al 911, quienes acuden al sitio, y obviamente, como estaba un estado de excepción y no deben haber reuniones sociales, los detienen no por el acto violento del video, los detienen por haber participado en esa reunión social. El día 16 de mayo, la persona, me refiero a la mujer que aparece en los videos, le hace conocer a la fiscalía que ha sido objeto de un delito sexual. Y se le formula cargos al señor Carrión por un supuesto delito sexual. Y desde ese día, 16 de mayo, él encarga la función de defensor del pueblo a quien es la segunda, que en este caso es la vicedefensora, la abogada Zaida Rovira. Rovira. Y, y pide unas vacaciones que deben culminar el día 17 de julio. Ok. El día 18, cuando ya sus vacaciones habían terminado y él tenía la obligación constitucional y legal de reintegrarse a sus funciones, porque cuando se acaban las vacaciones a cualquier persona, uno tiene que reintegrarse y reasumir su función. ¿Qué sucede ese día? Ese día viene mejor dicho, el Ecuador se entera que surge la resolución 032, a través de la cual él hace tres actos. Primero, manda a su casa a Rovira porque le dice ya usted no es más vicedefensor. Designa como vicedefensora a la abogada Tejada y además le encarga la función de defensora del pueblo hasta que, por causa mayor o fuerza mayor, él pueda resolver un problema jurídico que tiene y en razón de eso, él pide una licencia de tiempo indefinido.
Esa resolución 032, ¿cómo llega a la Defensoría del Pueblo? Nada más y nada menos que de una computadora que supuestamente se encuentra al interior Del del centro centro penitenciario. penitenciario. Y además accede al Internet para poder enviar este oficio. Y toma una resolución que ha logrado obtenerla de la página web de la Defensoría del Pueblo, porque él no estaba reintegrado. Esa resolución 032 ya había sido ocupada en la mañana. El mail se envía desde su correo institucional a las 14:44. Como usted comprenderá, en la labor investigativa que nosotros tenemos que hacer, acompañamos todas estas pruebas y con esto nosotros, ¿qué estamos logrando demostrar? Que evidentemente él no es prófugo, porque no puede ser que una persona que actúa con Y en rectitud... cuanto a la designación de la señora Castillo Tejada, ¿la encuentra Castillo. legítima? Pero es que en el caso de él, y le quiero ser honesto, en el caso de él no reasumió sus funciones. Él tenía que reasumir para encargar, y eso no pasó. Ok, y aquí me toca establecer un vínculo con su posición, asambleísta, respecto del caso Celi, porque en el caso Celi yo lo he escuchado en otras entrevistas decir que la nominación del señor Riofrío en el caso de Celi, siendo contralor, era legítima, y ahora encuentro que en el caso del defensor del pueblo Carrión no se está midiendo con la misma vara. ¿Cuáles son los puntos que diferencian ambos casos en cuanto a la legitimidad de sus reemplazos? ¿Será que, como le estaba diciendo, yo soy investigador? Planteo el juicio político y además oficio a la cárcel 4 que me indique cómo es que Carrión tiene acceso al computador, al internet. ¿Cómo puede ser todo eso? Y él me responde, después de que inicio el juicio político, y me acompaña esta carta que está escrita a mano, firmada por el señor Carrión. Y en esta carta, cuando usted la comienza a leer, que yo todavía no la he publicado, usted es el primero que va a enterarse de esto, él dice pues que él no ha logrado acceder al internet desde la cárcel el día 15 de mayo. ¿Y cómo entonces logró esto llegar con su firma de su correo electrónico hasta la Defensoría del Pueblo? Hasta el correo de la Defensoría del Pueblo. Y aquí le explica por qué, cómo es. Y por eso esto es diferente a lo de Carrión, a lo de Celi, porque Celi sí lo hace. Doctor, permítame interrumpirlo, asambleísta Vanegas. ¿Podríamos nosotros acceder a esa carta? ¿Podría usted enviárnosla a nuestra redacción? Claro, si usted me da su correo electrónico, con mucho gusto. Yo se la voy a entregar, porque además la voy a hacer pública. Este es un documento que yo lo tengo hace varios días, pero como obviamente la etapa de prueba en el juicio contra Celi no se ha abierto, todos los documentos que han venido después, que yo ya advertí que iba a agregarlos fuera de los que ya han ingresado, tengo que ingresarlos después, no los puedo ingresar antes, ¿verdad? Pero entonces usted se va a dar cuenta que él reconoce que él no ha enviado ningún mail desde la cárcel. Entonces pregunto, ¿cómo entonces llegó el mail? ¿De dónde llegó el mail? ¿Quién lo envió? Si eso fuera cierto, lo real es que alguien se tomó la cuenta del defensor del pueblo para nominar a alguien como vicedefensora sin que él tuviera acceso a ella. Y ese caso es para investigar y es gravísimo, doctor. Aquí él dice que sus abogados son los que hicieron esto. ¿Ya? Entonces, mire, yo siempre cuando hago una acusación la hago con documentos. Porque así tiene que ser una investigación y una acusación con pruebas. Sin pruebas no hay cómo demostrar los hechos. Correcto. En razón del tiempo, asambleísta, necesito pasar a otro tema y no quiero cerrar esta entrevista sin tratarlo. Y es las abstenciones de Pachacutic en el caso del CIADI y en el caso principalmente
del juicio político a Lenín Moreno por este préstamo de armamento antimotines al régimen boliviano de Yanine Áñez, que sirvió para reprimir, por no decir masacrar a los compañeros indígenas que estaban en legítima protesta en las calles bolivianas en ese momento. Es algo que realmente desde esta perspectiva y desde donde yo veo las cosas no logra entenderse. Fueron 24 muertos, 24 muertos y 624 detenidos. Y es más o menos el mismo número, 624, de las personas para las cuales se está pidiendo amnistía desde la CONAIE, cuyo brazo político es Pachacutic, justamente por el mismo delito, protestar. A ver, si usted revisa mis redes sociales, el Twitter, el primer asambleísta que anunció el Ecuador del tema de las bombas en Bolivia fui yo. Y advertí que había que hacerse una investigación. Cuando la propuesta la hace el movimiento UNES, ellos no nos dicen nada. Nos están contando una historia de redes sociales y de periódicos que han aparecido en Bolivia, pero no nos muestran un documento. Un comunicado antes es suficiente para abstenerse de investigar este suceso, que es gravísimo. No, perdonen. Los asambleístas, los 137, tenemos la facultad de fiscalizar. Y en nuestra facultad fiscalizadora, cualquiera de nosotros, incluidos los 48 asambleístas de UNES, tenían la libertad y la obligación de recurrir a las entidades de control y obtener la información. Pero ellos no han hecho eso. Ellos debieron habernos proporcionado la información que ellos han recabado. Y si usted lee la resolución, ellos condenan a las autoridades, pero no dicen a cuál autoridad. Entonces, nosotros hemos sido claros en decir, a ver, ustedes tienen que decir exactamente quién fue el que entregó esas bombas, cuándo se entregaron y cómo se entregaron. Pero la propuesta no es investigarlo. Yo le digo porque también lo percibo desde las redes sociales. Existe un movimiento de personas que perciben esto, y no es pequeño, es nutrido, que perciben esto casi que un insulto a la memoria de los compañeros caídos en octubre. No es así, porque es la obligación de cada uno de ellos realizar la investigación. Y una vez que ya tienes la información, hacer lo que yo estoy haciendo con Pachacutic, llamar a juicio político al que se tenga que llamar. Pero eso es lo que no han hecho. Ellos han violado el procedimiento parlamentario, porque si ellos tienen las pruebas suficientes, técnicas y objetivas, lo que tienen que seguir es el procedimiento. ¿Pachacutic lo va a proponer por cuerda separada como ha hecho con el juicio político de Celi? Nosotros siempre realizamos investigaciones técnicas y objetivas. Y una vez que tenemos los resultados, los hacemos públicos. No antes, porque corremos el riesgo que nos digan, ustedes están acusando a alguien sin ninguna prueba. Y eso no podemos hacer. Nosotros hemos sido muy claros con el Ecuador y hemos muy claro con nuestras organizaciones. Estamos haciendo las investigaciones, no solamente del caso de las bombas, de muchos otros casos, pero mientras no tengamos datos concretos como el que le acabo de mostrar, ¿cómo se me puede ocurrir a mí condenar a alguien? Eso no está bien, eso no es correcto. En el Ecuador, inclusive, sabiendo que alguien es culpable, tengo que presumir su inocencia y tengo que darle la posibilidad de defenderse para que él justifique. Pero tengo que tener los documentos. Mientras no tengamos esos documentos, con todo respeto, yo al menos no me atrevería nunca a votar. Si tengo que hacer una investigación, tengo que fiscalizar, y para eso no necesito la autorización de la Asamblea. Eso lo puedo hacer directamente como lo estoy haciendo yo y como lo tienen que hacer ellos. Esa es su responsabilidad. Esperaremos entonces los resultados de esa investigación, doctor. Le agradecemos muchísimo haber estado en nuestro espacio de La Clave y lo dejamos comprometido para una siguiente ocasión cuando estas investigaciones avancen, por supuesto. Con mucho gusto. Estoy a su disposición. Que tenga usted un buen día, doctor.